Bueno, antes que nada tengo que agradecerle y mucho a Matías Núñez que aceptó nuestra invitación, nuestro convite para tirarse por acá. Bueno, él es investigador y responsable de publicaciones del Instituto Nacional de Letras, es doctor en letras, y tiene que ver con una exposición en el Museo Histórico Nacional, acá cerquita, la Casa de Rivera. Y bueno, hay muchas exposiciones en la vuelta, pero esta es muy peculiar, que en principio habría que ir indagando un poco cómo es que se les ocurrió hacer una cosa así, que tiene que ver con el humor, que tiene que ver con los hermanos Sheck, que tiene que ver con Elina Berro, Mónica, bueno, y con un montón de nombres más. Es una muestra con connotaciones históricas también, y bueno, ha trabajado mucha gente. Matías, ¿cómo fueron hilvanando un poco esto? Bienvenido y gracias por estar acá, ¿no? Tenés que ver con la curaduría de este evento concreto. Gracias por la invitación. Sí, la curaduría de esta muestra, que es La Risa Escrita, homenaje a Mónica y los Lobisones, es del Museo Histórico Nacional y del Instituto Nacional de Letras. Por el Museo Histórico participó muy activamente, por supuesto que todo el plantel del museo, que es muy grande, y investigaron, diseñaron. Y está muy activo últimamente, sí. Hay una hiperactividad ahí adentro. Sí, bueno, el día de la inauguración al mismo tiempo había otras recorridas y era un lleno en todas las salas. Había gente circulando el día de la inauguración, que fue la noche de los museos. Te decía que por el museo, en esta muestra trabajó Clara von Sanden. Yo estuve por la parte del instituto. Es una muestra que tiene mucho que ver con el interés personal de Nicolás de Ragopian, que es el coordinador del instituto, que desde hace años quiere trabajar con la temática de humor. Y convocamos para esta muestra a Christian Font para que nos ayudara en algunos temas, por ejemplo, en la visualización de algunos de los videos que teníamos, para identificar actores, personajes, sketch, en las fotografías. Él nos asesoró, Christian Font nos asesoró. Han combinado un montón de elementos, hay mucha fotografía. Sí, gracias a la generosidad de las familias, estas cosas siempre funcionan a partir del interés que comparten las familias, los herederos, la familia Sheck, los descendientes de Elina Berro, que nos prestaron los dos archivos. Tenemos fotografías de los sketches de Telecataplum, tenemos horas de audiovisuales que nos prestaron, lo mismo con textos y objetos personales de Elina Berro. Hay una parte de la muestra que es a partir de estos objetos, que cuentan una historia, que cuentan la historia de Jorge Sheck, uno de los homenajeados por su centenario en 2023, y de Elina Berro, pero también del humor nacional, que siempre que se habla no lo dejaron centrado ni en Elina ni en los Sheck, los Lobisones, digamos, ¿no? No, bueno, esas muestras que solo ponen foco en las personas tienden a lo biográfico exclusivamente. Nosotros queríamos recuperar una época, un estilo de hacer humor, porque está asociado también a una idiosincrasia, a la sociedad que produjo o al contexto que produjo esos textos humorísticos, al Uruguay de esa época, y por supuesto una generación de escritores que muchas veces estamos acostumbrados a conocer su firma por su producción literaria más seria o más, entre comillas, prestigiosa, y que a través de seudónimos publicaron en revistas que fueron míticas de esa época, Lunes, Peloduro. Impresionantes todas, y generaron, vos bien decías, era una cosa medio como tradicional, el humor político, el humor, bueno, cultural, el humor de lo que fuera, ¿no? Porque creo que ustedes enlazaron bien. Mónica, bueno, y nombrabas Lunes, hay como, digamos, un punto de partida de esa eclosión que tiene que ver con el humor a raíz de lo que era la prensa escrita. Me da la impresión de que primero se hace fuerte en la prensa escrita, en una época de oro de la prensa escrita. En algún momento comentamos acá, en cualquiera de nuestras casas, en cualquier barrio, pasaba el canillita en la bicicleta y te dejaba los diarios de la mañana, y después pasaba y te dejaba los vespertinos. Por lo menos
3, 4 diarios por casa había, Sí, ¿no? Y ahí se abría y se repartía todo, y había una página o dos o lo que fuera de humor, y de un humor de muchísima calidad. Sí, bueno, no solo a través de lo impreso, nosotros lo rastreamos fundamentalmente en lo escrito, en prensa, como decías, en estas revistas, también en un boom editorial que estuvo muy atento a los intereses del público de esa época. Se hacían colecciones de humor, de todos estos textos que aparecían en revista. Muchos de estos autores tienen su edición en libro. Pienso en Arca, una colección de textos humorísticos, y al mismo tiempo con algunos prólogos de estudio que daban cuenta del estilo de humor, del pasaje de esa mentalidad del Uruguay de los 50, quizá más naïve o incluso optimista, a los conflictos de los 60, cómo eso se registra en el humor, que es más inmediato, totalmente, más de lo que está ocurriendo en el día a día, y que mucho de ese humor nos llega al día de hoy y tiene vigencia. El humor cuando apela a recursos que tienen que ver con, por ejemplo, la recuperación del lenguaje oral. Cuando una comunidad se ríe de otra, o no necesariamente apuesta a esos hallazgos verbales. Pienso, no sé, en esos textos que recuperan el habla del campo, los partes de Don Menchaca. Tenemos a un escritor como Serafín J. García, claro, que con su claro, seudónimo Simplicio Bobadilla. Y muchas veces, mira, es difícil de rastrear en la literatura en apariencia seria, que tiene como una dependencia mayor al texto impreso y a las variedades lingüísticas de otros países. No te digo que la generación del 45 en este país escribiera como la variedad del español peninsular, una generación cosmopolita, pero que en muchos casos en el humor encontramos el habla de la calle. El Pelo Duro es un registro de los modos y Wimpy, ¿no? Wimpy mismo, por supuesto, claro. Un humor más abstracto. ¿Qué quiero decir? Es que esas publicaciones reconstruyen un Uruguay y llegan hasta hoy con elementos de vigencia, ¿no? Que era lo que queríamos también hacer hincapié en la muestra. No era solo una retrospectiva histórica, queríamos hacerlo dialogar con las nuevas generaciones. Hay artistas contemporáneos, humoristas contemporáneos que participan en la muestra y dialogan con Elina Berro, que es una pionera del humor, es de las pocas mujeres que... El fenómeno de Mónica, y qué pegada que fue Mónica, ¿no? Porque es realmente increíble, ¿no? Esa pituca, ¿no? Pero que, a ver, está bien, lo planteaba con humor, pero mucha gente se sentía plenamente identificada, como diciendo, ¿de qué se ríe esta? Bueno, no, yo soy privilegiada. Yo soy así, decía. ¿Por qué era claro, bisnieta de Berro, el presidente de la República. Ella estaba muy familiarizada con esos contextos de la alta burguesía uruguaya. Ya digo, era una observadora privilegiada para hacer humor en base a las frivolidades del cuerpo diplomático, a los esnobismos de cierto grupo social que quería organizar un recital de poesía, pero no le gustaban los poetas. Claro. Al mismo tiempo, críticas a los literatos, al exotismo de los literatos, a los consumos televisivos populares. Quieren intervenir. Mónica está acompañada de una serie de personajes, su marido, y sobre todo hace una crítica sobre el rol de la mujer en la época, que esta especie de personaje de Mónica, que vos la definías como una pituca, muestra alguna doble moral vinculada, por ejemplo, al interés de la mujer de esa época en salir a trabajar fuera de la casa. En este caso es me acuerdo de una de las publicaciones donde Mónica, para emanciparse económicamente, pone un taxi y sale con su auto de lujo a recorrer Montevideo, y nadie le parece lo suficientemente estupendo como para subirse en su taxi, entonces no levanta ningún pasajero. Son esas contradicciones. Bueno, la época aquella de que guay, una mujer manejando, ¿no? Además, claro. Son varias cosas que se ponen en cuestión, que tienen que ver con la necesidad de emancipación
en unos contextos donde no había necesidad económica, donde había todo un sector de mujeres que sí trabajaba y colaboraba con el mantenimiento del hogar. Bueno, esa crítica, esa mirada sobre lo femenino o el rol de la mujer y los intereses de una clase social que en algún momento se ve amenazada por los cambios que además era muy muy graciosa, ¿no? Es decir, te reías, ¿no? Es decir, estaba ese aspecto. Es una crítica muy bueno. El humor uruguayo se ha caracterizado un poco por eso. Creo que el argentino en determinado momento también. Hay como una crítica salada de la sociedad, de lo social, de lo político, de los problemas económicos, ¿no? Que tiene un país, ¿no? Sí. Hecho con mucho humor. Bueno, el diccionario del disparate de Peloduro son menciones constantes a problemas socioeconómicos de la época en que salía la publicación. Había una idea que decía siempre, el uruguayo prefiere reírse antes que actuar en contra de le viene cómodo, ¿no? Era como un elemento, antes que protestar, salir a la calle, protestar, prefiere reírse de las cosas que escriben de tal o cual político, ¿no? Bueno, el humor incluso permite disidencias que otro tipo de enunciación no permite, decir determinadas cosas en un editorial de prensa o en un informativo. Muchas veces, sobre todo en sociedades donde no hay muchas libertades, el humor permite abre una brecha, una puerta que permite enunciar cosas que de otro modo no se podrían decir. Y bueno, en los 60, tanto en el Ina Berro como en Logic, se perciben estas inflexiones a cierto control, a cierto deber ser, y se enuncian, yo creo que algunas, más bien se denuncian algunas situaciones, sí, claro, que tenían lugar en ese momento. No sé, en el caso de Lina Berro, las medidas prontas de seguridad de Pacheco, hay una obra... Era un libro, ¿no? Las medidas prontas... sí, Mónica por Mónica, y Mónicas prontas de seguridad, sí, además de una obra de teatro que era Mónica pone el hombro. El audio de las canciones y algunos de los textos de esa obra se pueden escuchar en la muestra, donde parodia el jingle electoral de Pacheco, que era: si Pacheco pone el pecho, Mónica pone el hombro. Bueno, estamos hablando de unas circunstancias de libertades restringidas, totalmente, donde, bueno, a través del humor, una vez más se ponen en cuestión cuestiones que situaciones que se estaban viviendo en el Uruguay de ese momento. Bueno, y con los Sheck pasa algo similar. Jorge Sheck crearon la revista Lunes, que era una página que empezó en el 54 con el Mundial, en una página del País, y como tenía un humor un poco subido de tono, decidieron sacarla del diario y hacer una publicación propia. Jorge Sheck, que ellos estaban vinculados, ¿no? Claro, sí, como sí, Canal sí, 12, ¿no? Ahí está, sí. Eran los dueños, tanto del País como del canal, bueno, prácticamente. Son de la familia, claro, dueña de una de las familias dueñas de esos medios, sí. Unos tipos increíbles, bueno, para la cuestión del humor. Jorge Sheck tiene un personaje que es el Flaco Cleanto, que apareció también primero en Lunes y después fue publicado en libro, en este boom del humor. ¿Sabés que llegué a verlo por Roberto Jones? Claro, sí, tuvo su versión teatral y creo que televisiva. Después también. Creo que fue Carámbula que lo siguió, y bueno, de Nevi, ¿no? Fueron los tres Cleantos que hubieron, no me acuerdo bien ahora, pero... Tuvo varias manifestaciones superó la vida en papel y fue al teatro y a la televisión. Sí. Y bueno, la forma en que esta dupla, los Lobisones, guionó Telecataplum, tiene mucho que ver con la relación con lo que podríamos llamar alta cultura o los clásicos de la literatura y su relación con lo popular. Hacían dialogar productos culturales o creaciones culturales muchas veces entendidas desde una distancia, con una forma de diferenciación. Está ese eslogan
famoso que es humor con distinción, pero no un humor excluyente, sino integrador, donde un locutor, por ejemplo, en Noches Cultas imita las presentaciones típicas de un concierto de música de cámara. Bueno, de ahí tomaron la idea Lelutier para sus famosas presentaciones. Sí, bueno, está inspirado, sí, está inspirado en eso, en esa postura, claro, sí, que claro, con seriedad, hasta el traje con smoking, todo eso estaba, lo tomaron de ahí, fue impresionante. Sí, bueno, en la muestra se puede ver a partir de este archivo que nos dio la familia Scheck, algunos de los episodios. Este en concreto que les comentaba, por ejemplo, es una presentación de un concierto para referee con todas las referencias de lo que puede, ya digo, un concierto de cámara, y son, me acuerdo de Cacho de la Cruz, que es muy histriónico, son 6-7 referees vestidos de referees tocando el concierto con el silbato. Y Frade dirigiendo, siguen una melodía y solos de silbato. Eso que es la fusión de dos mundos. Ese concierto termina con un ingreso de barra brava que están en desacuerdo con todo lo que se cobró en ese concierto, y hay como una bataola. Quiero decir, tenía muy claro cómo hacer dialogar dos universos, ya digo, en apariencia distantes, pero que sin inhibiciones hacían dialogar armónicamente. Donde te descuides la vinculación entre humor, esa postura del locutor, y la música, que es la que más conocemos en Lelutier, quizás también venga de ahí. El vínculo entre música, humor, ¿no? Esa postura, esa cosa, mezclar lo oculto con lo... Quizás también venga de ahí. Es muy probable. Yo sabía que sí, ellos han declarado en alguna oportunidad que la parte esa de la locución, ¿no? Formal, con el smoking, que eso sí lo tomaron de Telecataplum. Pero bueno, quizás también haya como un derivar, porque no es raro que ¿no? Ellos hagan humor con música, ¿no? Sí, tenían, ya te digo, tenían distintas influencias por el propio elenco que se formó de Telecataplum, claro. Gente que venía del clown, del teatro, de la música. La muestra se llama La Risa Escrita, por supuesto en homenaje a los guionistas de Telecataplum, pero esta palabra escrita tiene distintas manifestaciones del lenguaje audiovisual, que son la música, la actuación, incluso algún sketch que parece estar inspirado en el humor gráfico, en alguna resolución de tira cómica, por decirlo de algún modo. Todo eso lo pueden ver en la muestra, y nosotros, como te decía hace un rato, quisimos hacerlo dialogar con manifestaciones actuales, porque uno puede hacer una recorrida por el humor en prensa de esa época, el humor en televisión, el humor en radio, pero también en un espacio de la muestra puede encontrarse, por ejemplo, con una pieza de Agustín Ferrando, el creador de Tiranos Temblad, donde a partir del archivo que le pasamos con permiso de la familia para que él hiciera una de sus ediciones tan características, uno puede recorrer Telecataplum con los comentarios, las interpretaciones y la sensibilidad a la que lo mueven esas imágenes a Ferrando. Lo que no hay, la muestra viene muy bien, porque, bueno, eso es algo característico que nos acostumbramos los televidentes a ver en la televisión uruguaya, ese tipo de programas, ¿no? De Calegrón, Plop, Telecataplum, ¿no? Era como algo que no podía faltar en la pantalla, ¿no? Hoy falta, hoy no lo tenemos. Sí, bueno, quizá cambió otros medios, cambió su lenguaje, cambió su forma. Ya digo, esta pieza que está en la muestra de Agustín Ferrando, donde comenta cosas que ve en estos videos de Telecataplum, en algún momento, por ejemplo, hace mención a un sketch muy conocido que duró hasta la última etapa de Telecataplum, que era Parece Mentira las cosas. Sí, claro. Donde se tomaban en cuenta pequeños episodios o escenas de la vida cotidiana en la ciudad, y donde, por ejemplo, Ferrando percibe una influencia, quizás no del todo detectada anteriormente por él mismo, pero que agradece, que saluda, que celebra, porque se parece mucho a lo que él hace en Tiranos Temblados. No, en ese aspecto sí, pero fíjate que cosas tan icónicas, ¿no? Como puede ser Telecataplum, ni hablar. La revista Lunes, bueno, Misiadura, ¿no? Sí. Claro, es como que, a ver, tampoco hay hoy mucha cosa
dejó de estar en lo impreso y está un poco, ¿no?, en los portales, ¿no? Esos semanarios a color, esos dibujantes, ¿no? Bueno, hablando de misiadura, podemos hablar del Dedo, podemos hablar de Guambia, que además digo, también, bueno, cierta relación en ese momento con Argentina, con la revista Humor, ¿no? No hay una Guambia, no hay un humor, ¿no? Sí, claro. Guambia tenía unos tirajes de decenas de miles, alucinantes, de la dictadura. En la muestra precisamente hay un homenaje a una especie de recuerdo a la revista El Dedo de Foglino, en relación a los motivos de la clausura. Claro. Que por supuesto en dictadura, al final de la dictadura, los motivos eran la serie de críticas que se hacía sobre el régimen, pero que buscaron una que quizá no fuera tan explícita sobre las intenciones de censura. Y tenía que ver con, de acuerdo a la reconstrucción que hace Foglino, con unas zanahorias, era una especie de crónica humorística sobre unas zanahorias que se iban de veraneo a Punta del Este. Y bueno, parecen estar exhibiendo sus genitales, si es que las zanahorias pornográfica exacto, la causa de la clausura del Dedo, o la principal causa era pornografía y no críticas a un régimen. Y bien, hay un homenaje de Foglino, están estas zanahorias están los números que motivaron la clausura. Lo ponen en la exposición. Sí, están pintadas en dorado, porque de acuerdo a lo que muestra esta pieza, no hay nada peor que censurar un texto, una canción, en términos de querer anularlo. Es lo que más visibilidad le da. Y bueno, en este sentido, Foglino recupera ese desafío, enaltece ese desafío de un medio de prensa a un régimen totalitario y busca conmemorarlo, recordarlo, darle ese carácter de bronce que tienen los hitos históricos, ¿no? Pintando estas zanahorias en dorado. Siempre desde el humor, conservando el espíritu humorístico, que es lo propio de la revista. Ya digo, no quita eso que se puedan hacer muchas cosas a través del humor, como criticar una dictadura. Espectacular. Bueno, estamos con Matías Núñez, investigador, responsable de publicaciones del Instituto Nacional de Letras. Bueno, es parte de la curaduría de esta exposición, fantástica, extraordinaria. No debe haber gente que nos esté escuchando, salvo que sea muy joven, que no haya estado en algún momento ligado a alguna de estas expresiones, ¿no? Porque además fueron muy populares. Momentos de auge de la radio estuvieron en la radio, momentos de auge de la televisión estuvieron en la televisión, momentos de auge de los canales abiertos, momentos de auge de la prensa escrita, bueno, estuvieron. Hubieron momentos fantásticos que estaban en los tres lados, radio, televisión y diario, ¿no? Así que realmente es muy difícil, porque bueno, eso ha pegado muy fuerte. Creo que es una felicísima iniciativa la que han tenido con organizar una exposición, una muestra de esta característica, que me estaba diciendo que está hasta abril, ¿no? Está hasta abril, estamos terminando de organizar mesas y talleres para los meses de marzo y abril, cuando mucha de la gente vuelve ya de sus vacaciones. Bien, claro. Por ejemplo, en el mes de marzo vamos a organizar una mesa sobre Elina Berro y la mujer en el humor nacional. Como decíamos, Elina fue una pionera en estos ámbitos mayoritariamente masculinos. Escribió humor sobre la temática de la mujer, sobre problemas de los grupos sociales. El personaje, Mónica, era... bueno, todo el mundo tenía que hablar de Mónica. En la época de marcha era brutal. Sí. Era bueno, brutal, sí. Hay en distintas antologías a las que accedimos, una organizada por Ana Fornaro, que es la nieta. Ahora me contaba, iba a pasar a la tanda y nos enganchamos de vuelta. Perdón. Si será atractivo el tema, ya volvemos. Bueno, la muestra se puede ver, no cometan el error que cometí yo, que tuve toda la intención entre ayer y hoy de ir a verla, pero el Museo Histórico abre sus puertas de miércoles a domingo, lo cual me parece extraordinariamente bueno. No sé si todos los museos están funcionando los fines de semana, pero era un viejo reclamo, ¿no? De que
no tendrían que parar. Yo sé que está la cuestión de los funcionarios y qué sé yo, pero... el Instituto de Letras actualmente está en lo que era la antigua cárcel de Miguelete, sí. Y a un lado tenemos el EAC, que funciona en este régimen, que está cerrado creo que el lunes y martes, y el Museo de Historia Natural, que es lo mismo, los fines de semana están abiertos. Bueno, eso es genial. ¿Tienen un horario como del mediodía? Bueno, en el Museo Histórico Nacional, para visitar la muestra y el resto de exhibiciones que hay en la Casa Rivera, en la calle Rincón, es de 12 a 18 horas. Ese es el horario. Está muy cerquita de acá de la radio, el museo, bueno, es archi conocido, así que, bueno, y reitero, hay mucha muestra, hay mucha actividad, hay mucho movimiento, está bastante hiperactivo el museo, ¿no? Hay como en sus mejores momentos, en sus mejores épocas. Uh-huh. Bueno, ¿qué más hay en la... ¿Cómo armaron esta muestra, aparte de lo que ya adelantaste? Y bueno, lo peor que le puede pasar a una muestra de humor es que sea de archivo y demasiado seria. Entonces claro, buscamos genial. Que hubiese algún elemento interactivo de los propios en los que actúa el humor. Uno se puede sacar una foto con espalter y genitales. Hay una de estas gigantografías troqueladas que permiten poner la cara para uno se saca una foto con ellos. Sí, bueno, ampliamos muchas de las tapas de revistas, por ejemplo de Lunes, de Pelo Duro, que tienen un arte gráfico que vale la pena en sí mismo. Habría solo una muestra de humor en prensa y artes gráficas. Eso sería una muestra en sí misma. Sí. Sabat ilustrando Lunes, no tiene desperdicio ese apoyatura visual. Y después, a partir de estas imágenes de archivo que conseguimos, están las fotografías de los sketches de Telecataplum, otros artistas contemporáneos que participan, por ejemplo Pilar González, que recientemente ganó estuvo por acá, sí. Ahí está. Ella ilustró muchos de los textos que aparecieron en Guambia, de Leo Maslía, de Lebrero. Sí. Está muy asociada a ese humor que ronda lo onírico, que discute los parámetros de la realidad o propone otras realidades. Esa revista y la participación de Pilar González en relación a Guambia, por ejemplo, que era el lugar donde autores que al día de hoy tienen un prestigio nacional e internacional, como Mario Lebrero, Juseca, el propio Leo Maslía, digo, toda una generación se acercó a ellos a través de estas publicaciones periódicas de Guambia, antes que a través de las monografías o los ensayos que circulan sobre estos autores, leyéndolos directamente en estas revistas. También tenemos a Mako, que es una ilustradora que invitamos a participar para revivir algo de aquella cosa que a través de la ilustración o el humor gráfico tenía en relación a lo cotidiano. Esto que te decía, bueno, se registraban las formas de hablar o las variedades del campo y de la ciudad. En el caso de Mako hay un registro que podríamos llamar autoficcional, un paseo por el Parque Rodó, el Museo de Artes Visuales, la pista de patín. En eso que no tiene una intención etnográfica, quedan registradas usos y costumbres de los montevideanos de hoy. En la pista de patín hay una superabundancia del rosado y el violeta porque las nenas tienen o patines o ropa de ese color. El Museo de Artes Visuales con las muestras y como final del recorrido de ese domingo de Parque Rodó. Eso que es lo íntimo y al mismo tiempo muestra lo colectivo, que es una de las cualidades de lo que decíamos en relación al humor. También tenemos qué espectro amplio. Lo abrieron el juego bien, ¿eh? Y bueno, y tuvimos que dejar muchas cosas afuera, el espacio físico es limitado. Claro. La intención del instituto es que la muestra circule en distintos formatos, una muestra reducida, una vez que se levanta pueda recorrer el interior. Qué bien. Ya digo, también uno puede sentarse a partir de la colaboración de la familia Tormo y el Museo de Antropología. Nos dieron una
una colección de radios antiguas, ¿no? Ahí se escuchaba. Claro, ahí se reunía la familia antes de la TV. Claro. Exactamente. Nosotros en alguna de las cartelas damos cuenta de esos fenómenos masivos, ¿no? Porque esto está asociado a el tipo de humor, a los lenguajes, por supuesto que es lo escrito, pero era el guión radial, el guión del programa de televisión. El comisario de Cerro Mocho. El comisario de Cerro Mocho. Uno puede ver las radios de esa época, de la época dorada de la radio, y al mismo tiempo escuchar, no sé, fragmentos de los Rizatómicos, lo ponen. Ver algunos de los manuscritos de Maggi. Nosotros el año pasado hicimos una muestra de homenaje a Maggi, y revisando el archivo encontrábamos algunos textos, algunas entrevistas donde él declaraba que muy bien con el teatro y su obra más seria, los ensayos, las obras de teatro, pero que gran parte de su sustento a lo largo de distintas etapas de su vida estaba asociado a los guiones radiales. A los guiones, mirá. Que vivía de eso. No se sabe mucho eso de la vida de Maggi, ¿no? Bueno, claro, hay distintos documentos. Ya digo, en esta muestra pueden ver uno de los guiones de los Rizatómicos, escuchar esos pasajes, y de nuevo autores como Mario Benedetti, Maggi, Menegallo, ¿no? Bueno, peor es Menegallo, que es uno de los títulos en el que se reúnen las colecciones de Damocles, que era el seudónimo. Hay algo asociado a cierto reproche que tenía el producir humor, entonces es muy común que haya seudónimos. Recién nombrábamos a Lebrero. Bueno, Lebrero tiene a lo largo de Barlota firmaba, ¿no? Sí, dependiendo de la publicación, firmaba Jorge Barlota o Mario Lebrero. Sí, Mario Lebrero era su nombre para sus publicaciones más prestigiosas. Creo que era Barlota, no me acuerdo. Pero también las humorísticas en distintas revistas, Tía Encarnación, La Valleja Bartleby. Es un fenómeno que se repite por esto, de nuevo, de cierta mirada despectiva en torno al humor. Esa generación encontró como esos mecanismos para protegerse de esa crítica, y que pasado el tiempo encontramos que esos textos, ya digo, muchos de ellos tienen vigencia. Uno recorre la muestra y gente que se detiene a ver un sketch y se está riendo, o lee alguno de los recortes de prensa que tenemos en las vitrinas y se ríe. Hay una selección en ese sentido que busca más que documentar, busca mover a la risa. Y bueno, también tenemos elementos vinculados bueno, lo nombrábamos hoy, objetos de estos dos homenajeados, que son Jorge Scheck y Elina Berro. ¿Qué objetos? Por ejemplo, en el caso de Jorge Scheck y su hermano Daniel, la dupla de los Lobisones, tenemos el Martín Fierro que ganaron en Argentina. Es el único. Yo creo que es el único Martín Fierro que una producción nacional es verdad. Ha ganado. Sí. En una época de inicios de la televisión, donde el desembarco de las producciones nacionales no solo acapararon la teleaudiencia argentina, sino que influyeron durante no solo el Lutier, sino distintos sucedáneos o programas que parecían, no me acuerdo cuál era, con mejor o peor suerte, copias de Telecataplum. No me acuerdo cuál era, Jaujarana, me parece que era permanente, iban a filmar, creo que todos los meses, especialmente para filmar en Buenos Aires, ¿no? Casi el mismo núcleo que había estado en Telecataplum y en la última etapa de Plop también. Exactamente. Uno puede ver el premio Martín Fierro, el Ariel que dio la Asociación de Críticos en Uruguay a Telecataplum, alguna de las ilustraciones que hacía Jorge Scheck de personajes célebres, deportistas que aparecían en el diario. En el caso de Lina Berro tenemos su máquina de escribir. Qué bueno. Ella era vestuarista, estaba muy cercana al teatro. Tenemos un diseño que con la colaboración del Sodre elaboraron un bikini que ella había diseñado y está exhibido en la muestra. Tiene una leyenda el bikini, que es un modelo pin-up de los 50, 60, y tiene una leyenda de la Divina Comedia, de nuevo reuniendo lo popular y lo culto. Qué brillantes que eran, increíble. Y bueno, no voy a decir el texto, los invito a acercarse a leerlo, claro, y a interpretar el chiste, que bueno, hay
hay montones de lecturas sobre el posible chiste de esta inscripción en el bikini que diseñó Elina Berro. Bueno, también hay, por ejemplo, una... Che, es impresionante, sí, la muestra. Es impresionante. Ya digo, lo que han reunido es impresionante. Llevó mucho tiempo. El seguimiento puntual, Nicolás de Ragopián, que es el coordinador, ya digo, desde hace varios años tiene intenciones de hacer esta muestra. Estuvo en contacto muy fluido con la familia de Elina Berro, con Ana Fornaro, con Elina Carril, que fueron muy generosas a la hora de facilitarnos material o orientarnos en alguna Elina búsqueda. Creo que la tuvimos en Guambia. Claro, ella misma es escritora, sí, de humor, es, claro, psicóloga. Algo de lo que hacía la madre hacía también. Sí, publicaba en Guambia, exacto, sí. Y por ejemplo, se pueden encontrar, ya digo, este traje de baño diseñado por Elina Carril, blusas, otras piezas de ropa, elementos que muestran a esta joven de alta sociedad, ¿no? Fotografías de bailes y cócteles. La invitación a la zapatera prodigiosa, donde está ella y otro montón de jovencitas de alta sociedad. Se reconocen todos los apellidos del sistema político uruguayo en esa invitación a una obra de teatro. Está China Zorrilla. También para entender elementos, de nuevo, de la vida personal de estas personas, de estos creadores, que llevaron a su producción humorística. La muestra también busca tener una dinámica, como decía, de diálogo con el presente y que interpele a distintos públicos. Te decía, vamos a hacer una charla, en relación a Elina Berro y la mujer en el humor nacional, una mirada crítica, ver distintos fenómenos. Quizá hoy no haya una revista que agrupe a hombres y mujeres humoristas, pero bueno, el fenómeno del stand-up, donde tantas mujeres tienen éxito. Se canaliza por ahí, claro. A su vez vamos a hacer... lo que está haciendo falta también es un humorismo de cierta calidad, porque eso tenía mucho nivel en los guionistas, en los actores, en las actrices, en las ocurrencias. Bueno, yo creo que como todo, lo que muchas veces pasa en las redes o en internet es la falta de un criterio orientador. Cuando uno habla de una revista, no es solo el soporte papel lo que hacía la revista, sino un proyecto colectivo, ¿no? Donde había una ética y una estética. Lunes, Lisiadura lo fueron. Un criterio de selección. Entonces, abrir la revista era entrar en un tipo de humor que tenía una curaduría, que estaba cuidado. En las redes seguramente hay cosas maravillosas, pero bueno, muchas veces es difícil detectarlas porque hay otra tanta oferta que no lo es, o que es muy mala y que muchas veces obstaculiza encontrar lo que vale la pena. Pero, no sé, lo comentábamos hoy, los memes o los comentarios irónicos, o algunas fake news deliberadamente realizadas como fake news para suscitar controversia. Son distintos mecanismos de hacer humor que hablan de que no se extingue, es una necesidad prácticamente humana o social. Que ahora se adquiere distintos lenguajes. En este sentido hay una feliz coincidencia con un libro de Andrés Olveira, que es la historia del humor uruguayo. Él va a participar en algunas de nuestras actividades, lo invitamos a participar, que hace un recorrido desde, no sé, los cielitos con contenido político que buscan burlarse del conquistador español, hasta, no sé, estos comentarios ingeniosos que podíamos encontrar en Marcha, en Lunes, y que... Algo fílmico, dejando de lado que alguien pueda ver algún sketch de algún... Ahí a veces en las redes aparecen cosas... Y bueno, por ejemplo, Agustín Ferrando subió este homenaje a Telecataplum a su canal de YouTube, o sea que si quieren a un tiempo ver alguna de las muestras del humor que producía este programa, Agustín Ferrando lo dice en este audiovisual,
es de inicios de los 60, del 62, comienza a emitirse este programa. No era fácil conseguir videos de la época, ¿no? No era fácil conseguir videos de la época, y en esa época no era fácil estar al tanto de la producción humorística de otros países. Era impensable ver qué humor estaban haciendo en Estados Unidos, en la televisión de Inglaterra. Pone el ejemplo de Monty Python, que es como una referencia de culto para muchos, y que empieza a emitirse 5 años después. Es decir, son pioneros en no solo en el humor, sino en el lenguaje televisivo, en el dominio del lenguaje televisivo, y ver un potencial. Ya digo, buscando muchas veces en los clásicos de la literatura, en el humor absurdo de las historietas cómicas, en el teatro. Lograron hacer un diálogo entre distintas artes al servicio de la televisión. Y en eso son, de nuevo, pioneros, por decirlo de No, que es muy importante el rescate fílmico. Yo estaba, no sé si es eso concretamente lo de Ferrando, capaz que sí, voy a chequearlo más, pero está el famoso partido de fútbol entre los conquistadores y los indígenas en la playa, que es una locura haber hecho eso que hicieron. Con un relato deportivo. De nuevo, con Kessman ahí. Kessman, y creo que es así, el Toto da Silveira el que hace los comentarios sobre, bueno, las distintas instancias del juego, donde hay flechazos, espadazos, conversiones religiosas, cambio de favores deportivos por espejitos y cuentas de colores. De nuevo, un saber histórico que era cine, porque eso era con cámaras de cine. Con lo que se filmaba cine era lo que no había otra manera. Creo, no me acuerdo bien el proceso, pero se filmaba con cámaras de 35 milímetros, de 16, qué sé yo, se mandaba a la Argentina, a los laboratorios, y ahí venía para integrarse un poco al sketch con las otras cosas que se hacían en vivo, porque se hacían en vivo esos como programas. Bien dijiste, sí, la primera etapa es en vivo, era un fenómeno que reunía a las familias en torno a la televisión. La mía. En mi casa, Telecataplum era sagrado, ¿no? Por ejemplo, para que estuviéramos todos, ¿no? El núcleo familiar completo ahí adelante de la pantalla, riguroso, era como ir a iglesia, no sé, una cosa. Bueno, pero encontramos testimonios y referencias de barrios donde quizá no era tan común tener un televisor en esa época. Todas las casas y familias de vecinos se encontraban, los vecinos que visitaban la cuadra, el programa, claro. Exacto, cocinaban algo para compartir mientras miraban el programa. La noción de que eso que estaba pasando ahí está pasando en ese momento, como al asistir a un partido de fútbol, una obra de teatro, donde hay elementos que tienen que ver con, no sé, con el carisma de los actores, la improvisación, el nervio de lo que está ocurriendo, el no saber qué va a pasar. Estábamos hablando que fuera de micrófono, las tandas, los avisos se hacían en vivo también. Aparecían músicos que hacían un jingle en vivo. Después pasaban, no sé, 20 minutos de la próxima tanda, los que volvían de vuelta, los músicos se ponían ahí en los lugares donde estaban, hacían el jingle en vivo, y porque era todo, que digo, en un sentido, era, bueno, los mismos músicos lo dicen, ¿no? Bueno, los actores, ni hablar, los locutores, ganaban muy bien, era una fuente de trabajo, realmente muy importante, muy importante, a tiempo real, en vivo y en directo, ¿no? Bueno, después vinieron otras cosas, empezó a filmar, a grabar, etcétera, pero claro, la tecnología fue haciendo su trabajo, pero imagínate lo que era un montón de gente metida durante el horario que transmitía el canal, bueno, cada uno haciendo su parte, pero todo en vivo, ¿no? Sí, bueno, de hecho tenemos una de las piezas que vale la pena destacar, es una fotografía del elenco de Telecataplum viendo por primera vez una grabación del programa, cuando se ven por primera vez ellos haciendo el programa, porque como decíamos, no era en te vivo, puedo creer. Están todos es verdad, la cara muy atenta, no se los ojos bien ver. abiertos, una pantalla que se ve que está en una posición superior y están todos mirando como para arriba, con la cara iluminada por las luces de la pantalla y la cara de... Claro, si alguno no faltaba por X motivo, a la hora del programa no se podían ver, no había manera. No había manera, exacto. También tenemos ¡qué maravilla! Una de las cámaras con las que se filmó el programa, que nos prestó Canal 12,
la pueden ver. Esas cámaras cuadradas, grandotas. Esas cámaras enormes, que tuvimos dificultades para el flete, para traerla. ¿En serio? Porque claro. no solo es muy preciada, sino que pesa, te diría que más de un quintal. Difícil de mover. Y bueno, esos programas se hacían. Entre las locuras que hizo Telecataplum, en algún momento en la calle ahí de Riqueta, Conte y Riquet, que era lo que se veía, llegaron a sacar una de esas cámaras afuera con un cable largo. Porque no había otra posibilidad, pero bueno, unos cuantos metros de cable la pusieron ahí en plena calle y ahí creo que algo, mirá, no te quiero mentir, pero algo del flaco Cleanto era. Aparecía el flaco caminando por ahí, por el barrio. Esta sección donde se filmaban situaciones de la vida cotidiana en Montevideo, carteles escritos de una forma original, mal escritos, ocurrencias de pequeños comerciantes que para vender sus productos inventaban una historia, hacían un chiste, contradicciones de la señalética de la ciudad. Me acuerdo de uno que tenía que ver con la Plaza Colón, que distintos carteles que anuncian, bueno, Plaza Colón a 3 kilómetros, Plaza Colón a 2 kilómetros, Plaza Colón a 1 kilómetro, y uno cuando llega a la plaza dice Plaza Videla. Claro, eso es buenísimo. Pero la idea de encontrarse en el programa de televisión, por eso también era tan convocante, por estas menciones a las artes escénicas, al teatro, a los clowns, a la música, y al mismo tiempo la vida cotidiana de la calle, las formas de hablar, los carteles, los barrios, el encontrar que había mucha vida que en los el barrio barrios, claro. Muchas veces entra en la televisión a través del humor, y que muchas otras veces no se ganaba esos segundos en televisión. Son cosas que se pueden visitar en la muestra. No es una muestra exclusivamente nostálgica, insisto. Te iba a preguntar eso, porque ¿cuál es la cuota aparte de nostalgia? Porque me parece que hay, a ver, somos el país de la nostalgia, ¿no? Y tenemos la noche de la nostalgia y qué sé yo. Bueno. Pero por eso que hacen a cuestiones de nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, y reiteramos, el humor ha sido realmente fundamental de todo eso. Bueno, la idea de que no sea exclusivamente nostálgica es que no es solo para la generación que vio por televisión a Telecataplum o leyó a Mónica en las publicaciones, sino que nuestra expectativa, por supuesto, es que quienes les interesa leer Marcos Morón, que también está en la muestra, que hace humor en la diaria y dialoga con claro. Grajea, que hace humor en búsqueda. Que está muy bien. Lo de la diaria está espectacular. Esa sección de humor, bueno, se sigue haciendo humor en prensa escrita, en distintas manifestaciones, también está en Búsqueda, Kid Grajea. Lo que decimos es, bueno, quizá alguien va a ver a Agustín Ferrando y a Marcos Morón y se encuentra con Mónica y Telecataplum. Y aquellos más nostálgicos que van a ver Telecataplum y Mónica se encuentran con Marcos Morón, con Leslie, con Maco, con Foglino. Distintas manifestaciones que hacen a los intereses generacionales, pero la intención de las muestras es que se encuentren. Lo mismo va a ocurrir con las charlas que tenemos preparadas. ¿Cómo arman un equipo? ¿Estás vos? Bueno, nombrabas a 2 personas más. Bueno, a Clara González en el Museo Histórico, con la dirección de Andrés Aspiros. ¿Qué hacen ahí? ¿Se juntan los 3 y empiezan a tirar ideas? ¿Cómo es un poco esa parte, esa cuestión de la cocina? Bueno, porque veo que han laburado extraordinariamente bien. Llevamos un tiempo, se fueron postergando por distintos motivos, eso nos dio la oportunidad de profundizar en muchas de las investigaciones, de ir incluyendo distintos elementos, pero también debo decirte que fue muy agradable de trabajar en esta muestra, muy divertido, horas de lecturas de revistas, claro. Eligiendo una columna, pero habiendo disfrutado las otras 100 anteriores. Fue muy ameno. Tenemos en el Instituto Nacional de Letras, que es un instituto que tiene 3 años, muy reciente. Yo trabajo en investigación y publicaciones. La mayoría de las publicaciones en las que trabajamos
La intención es que sea a través de incentivos para proyectos editoriales, con un escritor, con un manuscrito, que tengan un diseñador, un corrector, que profesionalicen la publicación en Uruguay. Y bueno, cubrimos distintas áreas. Se hacen ferias para editoriales nacionales, de escritores nacionales, se recorre el interior. La lógica de estos homenajes centenarios es buscar una mirada que recupere ese acervo literario del país y lo ponga en contexto con el presente, siempre en diálogo. Nos participamos en el Día del Patrimonio en el homenaje a Rodó. 150 años de un homenaje no son sencillos para poner en diálogo con el presente, y había distintas manifestaciones. De nuevo, esa vez, en el caso de esa muestra, trabajamos con el Museo Histórico. Se hizo una historieta gráfica para contar la vida de Rodó, para llegarle a los niños y los jóvenes a través de un lenguaje contemporáneo, además de distintos ensayos de académicos. Hay que buscarle la vuelta. Sí, y además potencia y va en contra de algo que criticaba mucho Lebrero, que ya lo nombramos y lo vuelvo a nombrar, que tiene que ver con la falsa idea de que un escritor solo se alimenta de literatura o solo se nutre de literatura. Y Lebrero ponía el ejemplo como si un productor de queso solo comiera queso. En relación a las otras artes, bueno, en las muestras del INLET se busca un diálogo con las artes visuales, con la ilustración. En su momento hicimos una muestra sobre mujeres en la literatura, todas retratadas por distintos ilustradores nacionales. El instituto tiene una revista que es ERM, es una publicación que en homenaje a Mir Rodríguez Monegal busca a través de ventanillas y concursos con un tribunal publicar crítica, ¿no? Fomentar la producción crítica, el pensamiento sobre las artes. Y en esto ¿se imprime o es es digital, a través de, ¿Cómo se llama? Las iniciales, claro. Cultural. Ya vamos por el número 6. En el último número que lo estamos difundiendo por redes, hay ensayos que nos permitimos una extensión mayor que en los otros números, tratando de profundizar, de buscar cruces entre distintas artes. La vamos a hurgar, la vamos a bichar con lupa. Ahí tienen ejemplos, por ejemplo, del último incentivo a la edición que se hizo, que fue Felisberto para libros de cuentos, que era un reclamo de los escritores, la poca visibilidad de los libros de cuentos frente a la novela, por ejemplo, en el mercado editorial, y bueno, y ese lugar muchas veces secundario en las posibilidades de un concurso. Y otra cosa que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, estamos con lo mismo del humor, ¿no? El cuento, ¿no? El cuento, es increíble que sea un poco claro. Sí, es insólito. Bueno, nosotros lo pensamos, y para un editor que tiene que afrontar todas las dificultades de un mercado a veces difícil, bueno, incentivar aquellas producciones que tienen una rica tradición en las letras nacionales, pero que a veces es difícil posicionar. Libros de cuentos, por ejemplo. Un ejemplo en ese sentido, fueron 10 incentivos Felisberto a libros de cuentos. Uno de ellos, por ejemplo, a autores que ya con una enorme trayectoria: Cecilia Ríos, Leandro Delgado, Marcos Ibarra, y después escritores o escritoras nobles. Tamara Silva Bernasquina publicó su libro de cuentos a través del incentivo en la editorial un libro que luego recibió el Bartolomé Hidalgo en Revelación por ser una escritora novel, y el Bartolomé Hidalgo en narrativa. La idea de esos incentivos es no solo el manuscrito, por tanto, es lo primero, por supuesto, pero los proyectos editoriales. Aquellos proyectos editoriales que enaltecen la obra del autor, que se preocupan por un diseño, por una corrección, que en definitiva favorecen que el lector se acerque a la letra. Está muy bien. Sí. Bueno, ese es alguna de las propuestas que tiene el instituto, y que, bueno, son como te darás cuenta, tienen mucho de la lógica que después se traslada a las muestras.
el recuperar el acervo literario, ponerlo en diálogo con el presente, no solo de lo literario, sino de distintas artes, favorecer la crítica, la reflexión sobre la literatura. La tienen clarísima, ¿eh? Bueno. Bien ahí. Bueno, fantástico. Bueno, no se pierdan esta muestra. La verdad que te agradecemos pila, Matías. Además ha sido meridianamente claro. Bueno, muchas gracias. Ha quedado bien expuesta la apuesta. La muestra. Así que bueno, está, y te reitero, estamos muy entusiasmados por verlo, así que estamos esperando la apertura este miércoles y le caemos con todo. Muy bien. Y ahí nos decís si estamos en contacto por las charlas que se van a realizar. Encantado, sí, cómo no. Pásennos toda la data y le prendemos cartucho. Perfecto. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.